En primer lugar, muy buenos días a todos los presentes. Seguimos con la jornada de exposiciones el día de hoy. Bueno, primero les damos una cordial bienvenida al Coloquio Internacional Manuel González Prada, La Lira Rebelde y la Patria Feroz, organizado por la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Asociación Peruana de Retórica y la Casa de la Literatura Peruana. En esta ocasión vamos a presentar la mesa número 2 del día de hoy, titulada El amor a la patria y el odio a Chile, el patos aristotélico en el discurso en el Politeama, a cargo de Raúl Morales, y otra exposición, Los recursos humorísticos en los ensayos de Manuel González Prada, por Mario Granda. Antes de continuar con las ponencias, les hago recordar que todas las preguntas que se puedan realizar deben ser mediante el chat de esta reunión. Eventualmente esas van a ser leídas al final de la sesión, claro, bajo el criterio del orden de llegada. Entonces, comenzamos con el amor a la patria y el odio a Chile, el patos aristotélico en el discurso en el Politeama, por Raúl Morales. Él es estudiante de pregrado de la Escuela de Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es fundador y director de Ruido Blanco, una notable revista de creación literaria. Además, tiene un profundo interés por la investigación en la teoría literaria. Raúl, entonces te damos la palabra. Gracias, Sebastián. Buenos días a todos. Esta ponencia es una adaptación de un trabajo más amplio que desarrollé para el curso de Metodología de la Investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dictado por el profesor Eduardo Lino, curso que resultó uno de los fundamentos para la creación de este coloquio. El tiempo disponible me ha obligado a reducir cuantiosamente el contenido que corresponde al marco teórico y a las orientaciones contextuales, con el fin de dejar casi intacto el análisis textual, en donde creo que puedo hablar con mayor autoridad. González Prada es de interés para los estudios humanísticos, tanto por el valor literario de su legado, como por su aguda y particular observación de la realidad del país, realidad afectada por el transcurso de la historia, pero que en esencia ahora sigue siendo la misma, una nación impotente. Esta vez he seleccionado un texto que ejemplifica muy bien su estilo, el discurso en el Politeama. La prosa ensayística de González Prada se caracteriza por ser incendiaria, agitadora y apasionada, por lo que resulta pertinente analizar e identificar cómo se configuran las pasiones a nivel retórico para conseguir el objetivo principal del discurso, persuadir. No es tan difícil explicar por qué seguir estudiando a González Prada, pero ¿por qué Aristóteles? El discurso, como género, se ubica en una amplísima tradición retórica que ha sido fundada en la antigua Grecia y se encuentra sistematizada a profundidad en el Ars Rhetorica de Aristóteles. La Estagirita dedica un libro entero específicamente a la dimensión patética del discurso, explicando cómo se utilizan las pasiones para persuadir, cuáles son estas pasiones y qué las caracteriza. En ese sentido, con las consideraciones contextuales adecuadas y en conocimiento del extenso proceso que ha recorrido la retórica en Occidente, no resulta anacrónico volver al poderoso aparato teórico constituido en la obra de Aristóteles. Su potencial es vasto y resulta provechoso aplicarlo en el estudio de discursos modernos, tanto porque permite explicarlos mejor, como porque da cuenta de la raigambre clásica de nuestras formas de comunicación. Desde el principio de la práctica retórica, en la no tan antigua Grecia, la carga semántica del término retórica ha variado ampliamente, alejándose durante periodos de la historia de su punto de partida, pero también retornando a él. Sucede igualmente con su aplicación, utilidad y alcance. En una transcripción que realiza de un seminario dictado en Francia entre 1964 y 1965, Roland Barthes menciona que para aproximarse al texto moderno es pertinente, cito, saber a partir de qué y contra qué se lo busca, y luego confrontar la nueva semiótica de la escritura con la antigua práctica del lenguaje literario que durante siglos se ha llamado retórica. Cierro cita. ¿Acaso toda la retórica, si aceptamos a Platón, no es aristotélica?, se pregunta Barthes, a lo que responde él mismo inmediatamente. Sí, sin duda, todos los elementos didácticos que alimentan los manuales clásicos provienen de Aristóteles. No nos conviene ahorita adentrarnos en una explicación detallada, más bien es necesario recordar cómo se organizan los materiales retóricos.
Bars propone un árbol retórico que contempla tres divisiones, de acuerdo con los procedimientos que corresponden a la elaboración de un discurso: inventio, dispositio y elocutio. Nos interesa resaltar la importancia de una parte esencial del arte retórica, tan esencial que el propio Aristóteles le dedica un libro entero de su retórica: las pasiones. La inventio consiste en dos procedimientos. Por un lado, de acuerdo con la lógica, convencer, y por otro, de acuerdo con una orientación psicológica, conmover. Se convence mediante pruebas construidas lógicamente, y este asunto ha sido arduamente tratado, discutido y profundizado a lo largo de los más de 2 milenios de historia que han transcurrido desde Aristóteles. Pero ni de cerca ha sido tan discutida la otra cara del inventio, es decir, la de la conmoción. ¿Es Aristóteles fundador de una teoría psicológica? ¿Por qué nos interesa su teorización de las pasiones frente a los progresos científicos realizados desde la propia psicología, desde el estudio de la mente humana? Sucede que las pasiones en Aristóteles se teorizan y organizan desde la perspectiva del receptor del mensaje. Aristóteles organiza su retórica en 3 libros, cada uno correspondiente a 3 elementos de la comunicación: el mensaje en el libro 1, el público en el libro 2 y el emisor en el libro 3. Según tal estructura, la segunda parte tiene que ver con el receptor o con la recepción del mensaje. Y este acercamiento no ocurre de un modo profundo o interpretativo, sino que las pasiones son vistas de acuerdo a la voz popular. Cito: para Aristóteles, la opinión del público es el dato primero y último. No hay en él ninguna idea hermenéutica, de desciframiento. Para él, las pasiones son fragmentos de estereotipos del lenguaje que el orador debe simplemente conocer bien. Cierro cita, de Roland Barthes. Es así como cualquiera de las pasiones definidas por Aristóteles no lo son según profundas teorizaciones, sino según lo que públicamente se entiende por vergüenza, odio o ira, por ejemplo. Existe una visión objetiva de lo subjetivo. Aristóteles se encarga no de conceptualizar las pasiones, sino de describirlas según su existencia social. Ahora pasemos a hablar del texto que vamos a analizar. Presentado públicamente en 1888 en el Teatro Politeama de Lima, el discurso en el Politeama fue escrito por González Prada en un momento de su vida en que su producción literaria era inseparable de sus comisiones políticas. Chile tenía en su poder las provincias de Tacna y Arica debido a su victoria en la Guerra del Pacífico. El tema del discurso es justamente cómo debería sentirse el Perú frente a su pobre realidad y frente al enemigo, Chile. El contexto inmediato: una recaudación de fondos en pro de la recuperación de las provincias perdidas, y nada más ni nada menos que un 29 de julio, conmemorando las fiestas patrias. Es necesario identificar cuáles son los tópicos que utiliza González Prada en su discurso en el Politeama, pues de ellos se desprenden una serie de argumentos conducidos a la persuasión, argumentos que en este caso no son precisamente construcciones lógicamente convincentes, sino que apelan a la conmoción del interlocutor. Esa tarea posibilita comprender cuál es la lógica autoral al momento de componer el texto, y además permite establecer o esclarecer la relación texto-contexto. Los tópicos que rodean en términos generales al discurso son la guerra, la juventud frente a la vejez, el despilfarro, el problema del indio, el positivismo, el patriotismo y el anticlericalismo. Sobre ellos se funda la base desde la cual se desprenden los argumentos que competen al texto, integrándolo en la esfera de lo conocido para el interlocutor, facilitando así la persuasión. Para proceder al análisis, primero quiero aclarar que, según la pretensión de este trabajo, se dividió el texto de acuerdo con la estructura general del texto retórico: exordio, narratio, argumentatio y dispositio, correspondiendo cada una de estas partes a un grupo de los 26 párrafos que tiene el texto. Segundo, que el libro 2 de la retórica de Aristóteles sistematiza con mucho detalle las pasiones, su definición, qué situaciones son favorables para que se produzcan, contra o hacia quienes se sienten. Voy a obviar estas explicaciones detalladas y retomaré solo las cruciales a medida que realice el análisis. Existen 2 momentos emocionales en el discurso, marcados según la división que hemos hecho. El primero conjuga el par vergüenza-ira y se desarrolla a lo largo del exordio y el argumentatio, que es más o menos la primera mitad del discurso. El segundo funciona según la lógica ira-amor-odio y se desarrolla a través de la narratio y el párrafo final, que viene a ser la segunda mitad del texto. Presentamos estas pasiones como una dualidad porque no están operando separadamente, sino porque una tiene como finalidad a la otra. La vergüenza quiere despertar ira, la ira quiere despertar amor y odio. Tenemos claro y podemos partir de la idea de que el discurso, como cualquier otro texto del género, tiene un objetivo máximo: persuadir. Podemos, sin embargo, detenernos por un momento en el significado de la persuasión, a pesar de que pueda parecer algo evidente. Quizá no lo sea tanto si lo ponemos al lado del término convencer. Marafiotti explica que hay una diferencia importante en el par persuadir-convencer. Cito: la persuasión, si incluye la acción, lo hace sin mediación protagónica de la razón.
En tanto, el intento de convencer, si bien puede tener como finalidad la acción del otro, está mediado por la revisión crítica del asunto. Cierro cita. La persuasión, pues, se produce a nivel emocional, mientras que el convencimiento es producto del razonamiento. Dice Marafiotti, una persuasión se padece como algo impuesto, mientras que una convicción se tiene como algo obtenido. En todo momento del análisis va a quedar demostrado que González Prada sí está buscando la persuasión, pues apela principalmente a despertar emociones en su público, más allá de que sus palabras sean todas lógicamente convincentes. El discurso empieza trayendo a colación la guerra. La guerra, como tópico, en el primer párrafo, ubica al interlocutor en el contexto de la derrota ante Chile, situación que es eminentemente vergonzosa, pero esta vergüenza se desarrolla con incisión. Cito, la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. ¿Cómo funciona esta frase? ¿Por qué es motivo de vergüenza? Podríamos decir, por la primera parte, donde se invoca la imagen del Chile vencedor, que la frase está orientada a provocar ira. Sin embargo, inmediatamente el origen del problema se desplaza hacia el derrotado. Sí, Chile ha vencido, pero gracias a su arma más poderosa, nuestra ignorancia, nuestra bajeza de espíritu. Como dice Aristóteles, se siente vergüenza por causa de nuestros defectos, listando uno de ellos como la pobreza de espíritu y la bajeza. Sí, la ira es una pasión presente en el discurso, pero quien conduce la primera mitad es la vergüenza. La narratio, la primera mitad, introduce un catálogo de los males que aquejan al Perú. Tal recuento de miserias sirve de dos maneras: avergonzarse de los defectos del Perú, como peruano, pero también es un llamado a la acción. Esta es la lista de problemas que han de ser solucionados. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades?, dice González Prada, invocando esos defectos que Aristóteles considera como motivo de vergüenza: la cobardía, la ruindad, la bajeza. Con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota, explica Prada. Pero su interlocutor no es el indio, su interlocutor es el mestizo republicano, el de ascendencia española. Cito, también los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas sangre de los súbditos de Felipe II mezclada con sangre de los súbditos de Huayna Cápac. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse. Prada dirige estas palabras a todos los presentes. Quiere decirles que ellos también deben sentir vergüenza, no son tan distintos del indio servil. Cierto es que el recuento de los defectos y las miserias pertenece a un Perú pasado, un Perú previo a la guerra cuyos problemas se enraizan mucho antes de su generación, y aunque están presentes entre su público personajes de la política ya con larga trayectoria, como el presidente Cáceres, el mensaje cobra más sentido porque, como describe Aristóteles, se está en disposición favorable a la vergüenza, cito, cuando cargamos sobre nosotros situaciones vergonzosas, incluso si se trata de la acción de un pariente o un antepasado. Cierro cita. El peruano actual carga con la vergüenza de los defectos de su antepasado, está conectado a él por la vía de la sangre y por la vía de la patria. La nobleza española dejó su descendencia degenerada y despilfarradora, acusa González Prada, reiterando ese defecto que Aristóteles señala como vergonzoso, la falta de moderación. Si la guerra se ha perdido es porque el Perú carece de peruanos, porque no eran, cito, más que una serie de individuos atraídos por el interés particular y repelidos entre sí por el espíritu de bandería. Pero, ¿dónde entra la ira? ¿Es acaso el discurso tan solo una acusación, una alarma? González Prada, a pesar de no tener un programa concreto para el porvenir de la nación, sí tenía algo muy claro: se necesitaba acción. Hemos obviado una frase del inicio a propósito. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? Y la hemos obviado no porque niegue que la intención de Prada sea provocar vergüenza, porque lo hace, pero solo literalmente, sino porque nos permite explicar cuál es el funcionamiento de la lógica patética. No es que el discurso no quiera provocar vergüenza por el mísero estado del Perú, sino que ese no es su objetivo final. La vergüenza por la decadente condición del país apunta a una pasión distinta, la ira. Aristóteles describe la ira como un anhelo de venganza manifiesta, acompañado de pesar. Y el sentido de la venganza es al que apunta González Prada por ser precisamente el campo de la acción. Es la ira la que en la argumentatio, la segunda mitad, toma el rol protagónico, pues el discurso pretende despertar pasiones que movilicen hacia la acción. En ese sentido ya no se hace tanto énfasis en cuáles son las miserias, sino en cuáles son sus soluciones. Nunca menos que ahora conviene el abatimiento del ánimo cobarde ni las quejas del pecho sin virilidad, dice Prada.
Ha pasado ya el momento de sentirse avergonzado por los defectos. Hay algo que requiere de acción. Cito, hoy que Tacna rompe su silencio y nos envía el recuerdo del hermano cautivo al hermano libre, elevémonos unas cuantas pulgadas sobre el fango de las ambiciones personales y a las palabras de amor y esperanza respondamos con palabras de aliento y fraternidad. Ya podemos ir viendo en ese párrafo aquello a lo que conduce la ira, el amor a la patria, por supuesto, ya que ha quedado claro que el Perú necesita patriotas. El siguiente párrafo que voy a leer hace algo hasta ahora raro en el discurso. Esto es darnos algo positivo. ¿Por qué desalentarse? Nuestro clima, nuestro suelo, ¿son acaso los últimos del universo? En la tierra no hay oro para adquirir las riquezas que debe producir una sola primavera del Perú. ¿Acaso nuestro cerebro tiene la forma rudimentaria de los cerebros hotentotes? ¿O nuestra carne fue amasada con el barro de Sodoma? Nuestros pueblos de la sierra son hombres amodorrados, no estatuas petrificadas. Algo positivo. ¿Por qué modificar de esta manera la dinámica? La respuesta está en la pregunta que abre ese párrafo, para no desalentarse. Si fuese el objetivo de este despliegue emocional hacer sentir al peruano culpable y mísero, hubiese bastado con las primeras 2 páginas. Pero se ha dejado claro que buscamos acción y no se puede pretender que alguien actúe si no existe ápice de esperanza. En ese sentido, ese párrafo añade a la posibilidad pasional la posibilidad lógica de ejecutar la venganza y todo lo que se requiera para recuperar la nación. Es en esa dinámica cuando se presenta la frase que resume el discurso. No sabemos amar ni odiar con firmeza. El Perú, plagado de defectos, tiene también una serie de virtudes que podrían torcerse para bien, pero hay un problema principal, no sabemos sentir. Sentir específicamente estas 2 pasiones que nos hacen falta para tomar las riendas del porvenir. González Prada dedica un párrafo entero a explicar la fragilidad de nuestro odio. Cito, si somos versátiles en amor, no lo somos menos en odio. El puñal está penetrando en nuestras entrañas y ya perdonamos al asesino. Alguien ha talado nuestros campos y quemado nuestras ciudades y mutilado nuestro territorio y asaltado nuestras riquezas, convertido el país entero en ruinas de un cementerio. Pues bien, señores, ese alguien a quien jurábamos rencor eterno y venganza implacable empieza a ser contado en el número de nuestros amigos. No es aborrecido por nosotros con todo el fuego de la sangre, con toda la cólera del corazón. Sí, Rosita. Es así como el discurso le da a las endebles pasiones el importante lugar de ser las responsables de las desgracias del país. Para González Prada solo podrá rescatarnos de esta situación la transformación de nuestro amor y de nuestro odio hacia un estado que infla al peruano de vigor. Lancemos una chispa que inflame en el corazón del pueblo el fuego para amar con firmeza todo lo que se debe amar y para odiar con firmeza también todo lo que se debe odiar. Este es el llamado definitivo del discurso. Si su objetivo es persuadir justamente de esto, amar y odiar con firmeza. ¿Por qué? Porque son estas pasiones correctamente manifestadas las que provocan la acción de cambiar el rumbo del país, como se expresa literalmente. Ojalá cada una de mis palabras se convierta en trueno que repercuta en el corazón de todos los peruanos y despierte los 2 sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos, el amor a la patria y el odio a Chile. Para Aristóteles, el amor es querer para alguien lo que se considera bueno en interés suyo y no nuestro, y estar dispuesto a llevarlo a efecto en la medida de nuestras fuerzas. Un amigo es el que ama y es correspondido en su amor. Este amor, que no es necesariamente el amor romántico que se siente por una pareja, si bien no está señalado en la retórica que se pueda sentir por un concepto abstracto como el Perú, sí se puede sentir hacia nuestros semejantes, es decir, los peruanos. Quienes son semejantes a nosotros o se ocupan de lo mismo siempre y cuando no compitan con nosotros, dice la retórica de Aristóteles. En ese sentido, amar con firmeza implica llevar a efecto el bien del que se ama, sin perseguir el interés propio. Esta forma de sentir vivir parece ser el fundamento de un sentimiento patriótico si consideramos como ser amado al compatriota. En cuanto al odio, y esto ya para terminar, lo que González Prada define es distinto a lo de Aristóteles, y el contraste puede también enseñarnos algo acerca de esta pasión y cómo se configura hacia la acción lo que el discurso invoca. Si el odio injusto pierde a los individuos, el odio justo salva siempre a las naciones, dice Prada, reafirmando así la posibilidad de sentir correcta e incorrectamente, siendo el valor de una pasión calificado según cómo nos permita operar en el mundo. Para Aristóteles, el odio se define por oposición a su destrucción del amor. Sin embargo, se toma el tiempo de diferenciar 2 pasiones, el odio y la ira. Y según esa diferenciación, la pasión que González Prada busca despertar hacia el enemigo Chile encaja mejor con la ira, pues esta busca principalmente la venganza, ya que, acompañada de un pesar,
quiere hacer sufrir al que lo injurió. El odio, por otro lado, es indiferente al sufrimiento del sujeto odiado y preferiría que éste no exista. El discurso en el Politeama sentencia: no diga el mundo que el recuerdo de la injuria se borró de nuestra memoria antes que desapareciera de nuestras espaldas la roncha levantada por el látigo chileno, indicando claramente que hay un pesar que debe ser eliminado a través de la venganza. Así, González Prada finaliza el texto con una frase digna de una ira vigorosa: que siquiera los mal apagados rugidos de nuestra cólera viril vayan de cuando en cuando a turbar el sueño del orgulloso vencedor. El odio de Prada, la ira de Aristóteles, quieren hacer pagar al enemigo por la ofensa y buscan regodearse en esa venganza. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Un gran aporte muy interesante. Más adelante podemos ahondar en ello. Ahora bien, seguimos con la segunda ponencia, que tiene como título Los recursos humorísticos en los ensayos de Manuel González Prada, cargo de Mario Granda. Les cuento que él es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor del programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y secretario académico de la misma universidad. Ha investigado la obra de ensayistas peruanos como Luis Loaiza y Sebastián Salazar Bondi. Actualmente es el coordinador del grupo de investigación Manuel González Prada, Tradición, Escritura y Pensamiento de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También es codirector de la revista virtual de literatura El Hablador. Muy bien, Mario, te damos la palabra entonces para que... Disculpa, Mario, tu micrófono. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Y bueno, el tema del humor en González Prada ya ha sido tocado en algunas ocasiones. Específicamente se ha hablado de, digamos, el tono satírico de algunas de sus representaciones, descripciones. También se ha hablado de algunos, bueno, tenemos varios textos, ¿no?, que especialmente tratan de ser punzantes, ¿no?, con determinadas clases sociales o determinados grupos. En el caso de Presbiterianas, que es un libro de poesía donde se burla de todo el clérigo. Entonces, si bien el tema ya ha sido tratado y ha sido discutido, creo todavía que hay que ampliar un poco más esta mirada en el sentido de no solamente ubicar el aspecto humorístico en aspectos concretos, en pasajes o en el uso de determinados géneros, sino en una mirada que esté relacionada con su mismo proyecto ideológico y estético, ¿no? Es por eso que antes de tratar y de llegar al tema en concreto, quiero hacer un poco de contextualización respecto a cuál es el González Prada que hemos recibido de la crítica y luego ya pasar a lo que nos interesa. Pues bien, creo que todos conocemos pues esa referencia de José Carlos Mariátegui a la obra de González Prada, en la que compara especialmente al autor de Páginas Libres con Ricardo Palma, y él aborda pues el debate de comienzo del siglo XX en el que los hispanistas pues se tomaron o quisieron tomar
la obra de Ricardo Palma como ejemplificadora de su postura, y a González Prada más bien como una figura radical, ¿no? Y opuesta a esta mirada de la tradición. En concreto, está esta cita que hace José Carlos Mariátegui de Aya de la Torre. En realidad, pues, se trata de una confluencia de ambos intelectuales, donde se dice que entre Palma, que se burlaba, ¿no?, y Prada, que azotaba, los hijos de ese pasado y de aquellas castas doblemente saheridas prefirieron el alfilerazo al látigo, ¿no? Con esa frase, de alguna manera, pues, Ricardo Palma era el que tenía el alfiler y González Prada el látigo. Y en gran medida, pues, la imagen que hemos tenido de Prada ha sido esa, ¿no? De una voz, ¿no?, que reflexiona sobre la situación del Perú luego de la guerra con Chile, hace una crítica sobre todo el periodo, ¿no?, todo el periodo de recuperación del país, ¿no?, y al mismo tiempo es crítico de las clases políticas, ¿no? Esta imagen de Prada también, pues, se ha reforzado porque, pues, los grupos que han tomado su obra o que más han difundido su obra en el siglo XX también han estado relacionados con posturas radicales, ¿no? O de repente muy autoritarias, ¿no? Por un lado, pues, los grupos anarquistas y también los militares, ¿no?, en este sentido de su patriotismo. Entonces, me remito a esta tradición, a esta lectura de Prada, un poco porque creo que todavía, como les decía al comienzo, si bien se anotan y se comentan y se identifican algunos aspectos de esta sátira que pueda haber en sus textos, pues creo que más bien tenemos que mirar desde dentro, ¿no?, esta posibilidad, ¿no?, de lo humorístico, ¿no? Y es ahí que, pues, creo que es importante, y de hecho, en el sentido en que la mesa que se ha escuchado ahora en la mañana y la mesa de Raúl, es importante, creo, para abordar este tema del humor, pues, remitirnos al nivel retórico, ¿no?, de su lenguaje, de sus discursos, de sus ensayos, porque es precisamente ahí, ¿no?, donde González Prada va a actuar, en el sentido que yo quiero comentar aquí. Ha dicho Raúl que el nivel que desarrolla y que, pues, donde trabaja González Prada es el de locutio. Y efectivamente, la locutio es el lugar en el que se debe producir ese equilibrio entre las palabras y las ideas, ¿no? Y señalo esto, ¿por qué? Porque González Prada, en muchas ocasiones, va a precisamente hacer referencia a todos aquellos autores, sobre todo los autores españoles y otros más, que se quedan en las palabras y no transmiten ideas, ¿no? Esa misma crítica también la va a trasladar a los políticos peruanos, ¿no? Sobre todo a los liberales y a los conservadores. Pero quiero, ¿no? A mí me interesa cómo es que esta crítica, ¿no?, proviene, pues, precisamente de uno de los ideales de la retórica clásica. Pero si bien González Prada se apoya en esta retórica y es de hecho un innovador en ella, hay otra parte de la retórica que menciona también Roland Barthes en su libro La antigua retórica,
Él habla de una retórica negra, ¿no? Una retórica que no está precisamente escrita, que no tiene fórmulas, y es precisamente la retórica del humor, ¿no? La retórica del chiste, la retórica del sarcasmo y de la ironía, ¿no? De hecho, que hay algunos elementos de estos aspectos que yo he mencionado que se pueden identificar y se pueden, digamos, en lo que se puede profundizar más. Pero lo que yo quiero señalar es que este nivel, ¿no?, que desarrolla González Prada también debe ser tomado en cuenta al al tratar sus ensayos, ¿no? Y esto lo comento también en relación a uno de los pues, más importantes estudiosos de la retórica, que es, que es, que es Perelman, ¿no? Quien en su Tratado de la Retórica hace muchas referencias a lo cómico y hace referencias también a todos esos recursos, ¿no?, que permiten llegar a un punto absurdo en el lenguaje y precisamente producir la risa. De hecho, hay que tener en cuenta que la coautora del Tratado de la Argumentación es la profesora Olbrecht Tilteca, quien posteriormente, luego del trabajo con Perelman, publicará un libro donde analizará el discurso de lo cómico, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que dice Perelman en el tratado? Dice varias cosas sobre lo cómico. Lo interesante de Perelman es que él dice que el humor permite revelar los mecanismos de la retórica, ¿no? No es, es precisamente en el momento en el que se realizan hipérboles o en el que se hacen ironías, en que podemos observar con más claridad cómo es que funciona la retórica. Y hay un pasaje, precisamente, donde Perelman desarrolla un poco esta idea y dice lo siguiente. Dice, no nos interesaremos tanto por lo cómico en la retórica como por lo cómico de la retórica. Entendemos por ello la utilización cómica de tipos de argumentación. Si, como lo creemos, existe un cómico de la retórica, los elementos cómicos pueden ayudarnos a encontrar diversos procedimientos de argumentación que con su forma usual y banal se dejarían discernir más fácilmente, ¿no? Entonces, fíjense el matiz que nos permite encontrar Perelman. Él no está interesado en lo cómico en la retórica, sino por lo cómico de la retórica. Quiere decir que la misma retórica tiene un elemento cómico, ¿no? Y de la misma manera es que nosotros queremos abordar a González Prada, ¿no? No vamos a buscar lo cómico en González Prada, ¿no? Vamos a buscar lo cómico de la retórica de González Prada. Los que conocen, bueno, los varios libros de González Prada, sabrán que ya desde Páginas Libres él hace muchos comentarios sobre el lenguaje del discurso de los españoles, digamos, estas formas tan exageradas, ¿no?, de explicar. Y precisamente en textos como Propaganda y Ataque, ¿no?, él desarrolla estas ideas, y estos son los ensayos más conocidos, pero en particular hay un ensayo de Páginas Libres que me parece importante resaltar y que es poco leído porque, pues, de hecho, no nos detenemos mucho en la relación entre España y el Perú en el siglo XIX. Me refiero al ensayo Castelar, ¿no?, que hace referencia a
el importante político y propagandista español liberal del siglo XIX, una figura importante. Pero mientras que para muchos españoles de la época, Castelar pues, era la figura más importante, ese breve ensayo de González Prada le servirá precisamente para, a partir de la retórica de Castelar, pues hacer una crítica sobre su pensamiento, ¿no? Entonces, ahí, y recuperando esta idea del equilibrio del elocutio, lo que busca González Prada, lo que critica a González Prada y al mismo tiempo busca para sí, es ese equilibrio, ¿no? Según González Prada, Castelar seduce y arrebata por el uso de periodos ciceronianos y cervantinos que le permiten rejuvenecer en España las ideas envejecidas en Europa, pero también cansan por su extensión, pues amplifican mucho los pensamientos. En ese sentido, González Prada no solo señala estos aspectos, sino que también hace de su propio estilo hiperbólico, ¿no? O sea, los aspectos de Castelar, él hace para ridiculizar el tema de la exposición, ¿no? En ese sentido, Castelar hace uso de un lenguaje sesquipedal, heteróclito, abracadabrante, palingenésico, caótico, superplanetario y cosmogónico. Voy a repetir porque estas expresiones creo que tienen pues un efecto precisamente cómico. González Prada, describiendo a Castelar, dice: lenguaje sesquipedal, heteróclito, abracadabrante, palingenésico, caótico, superplanetario y cosmogónico. Fin de cita. De esta manera, González Prada hace tanto una crítica a la retórica como una crítica ideológica, ¿no? Para el peruano, Castelar engaña a los españoles, al público, a sus oyentes, pues presenta lo viejo, las ideas republicanas europeas, como algo nuevo, ¿no? Entonces, esta fijación que tiene González Prada en lo verborreico de la literatura de su época y precisamente en lo verborreico de los políticos, va a ser pues el punto de partida, creo yo, para no solamente hacer esa crítica o ese contraste en la época de Páginas Libres, sino también para sus libros posteriores, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que el anarquismo de González Prada no empieza en el siglo XX, sino que su anarquismo retórico empieza mucho antes, ¿no? En la época de Páginas Libres. Avanzando un poco en el tiempo y también en la obra de González Prada, donde más me he detenido es en Horas de Lucha, ¿no? Un libro que generalmente se lo considera como pues, más abocado a la crítica política, ¿no? A un aspecto más concreto, pero que a mí me parece interesante porque encontramos matices que obligan a González Prada a ser un poco más preciso en su crítica, ¿no? Y responder pues a los discursos de la época, ¿no? Páginas Libres es un libro pues más de contacto, ¿no? Más de situación, y mientras que Horas de Lucha es un libro mucho más orgánico, ¿no? Mucho más pensado, y también es importante decirlo, pues es el segundo libro publicado en vida de el autor, ¿no? Y es aquí donde encontramos muchos de los recursos que bueno, quiero señalar de manera general. Ya se han mencionado algunos al comienzo de este día, precisamente el de la ironía. Pero, por ejemplo, pensemos en cosas muy concretas, como las que ahora quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, él utiliza el recurso de la repetición en muchas ocasiones, ¿no?
y no solamente en horas de lucha, sino en otras. En el ensayo sobre los beduinos, y para González Prada los beduinos son aquellos que pues se venden y compran al mejor postor, ¿no? Uno de los aspectos claves de Horas de Lucha es la crítica de González Prada a cómo es que los políticos pues cambian de parecer tan rápido. Y hay un pasaje precisamente en Los Beduinos donde tenemos lo siguiente, ¿no? Justamente este efecto de la repetición retórica. Dice: los beduinos cambian de nombre y disfraz, pero siempre son los mismos. Como los escribanos siguen de escribanos, aunque se titulen cartularios, actuarios, secretarios, notarios o ministros de la fe pública. Así los beduinos no dejan de ser beduinos, por llamarse como se llamen, por seguir la bandera que sigan, ni por ejercer el oficio que ejerzan. ¿Quiénes dominan en el Congreso? Los beduinos. ¿Quiénes en el gobierno? Los beduinos. ¿Quiénes en el Poder Judicial? Los beduinos. ¿Quiénes en aduanas, beneficencias, municipios, legaciones, consulados, bancos y periódicos? Los beduinos, ¿no? Como podemos observar, pues González Prada está recurriendo al recurso de la pregunta retórica y respondiendo, ¿no?, por el público con esta repetición de los beduinos, ¿no? Él, en ese sentido, está dándole voz al público, interpretando lo que piensa el público y dándole voz, ¿no? Y si estos discursos han llegado hasta nosotros, precisamente es porque González Prada acertó en esta interpretación que hizo de su época. En este sentido, me parece importante señalar pues, esta relación que hay entre retórica e interpretación, ¿no? Generalmente, pues cuando estudiamos, dividimos las partes de los diferentes campos de estudios del discurso, pero el discurso como tal, ¿no?, al manifestarse, de hecho, está poniéndose en contacto con un oyente y en ese sentido está interpretando la realidad que le rodea, ¿no? Si González Prada pues, marcó un momento es precisamente porque logró esta lectura que hizo de su época y al mismo tiempo que hizo una lectura, pues le dio una interpretación, le dio una nueva palabra. Otro de los recursos que no están por el lado de la retórica, sino de repente están más por el lado, digamos, del lado semántico, ¿no?, de sus textos, es uno que también es bastante conocido y también ha sido bastante discutido, es el de la ridiculización, ¿no? Podríamos decir que es hasta un proceso o un recurso controversial, en el sentido de que González Prada a veces no toma pues, ningún reparo para ridiculizar el grupo que en ese momento pues, sea objeto de su crítica. Pero me parece importante tenerlo en cuenta y no dejarlo de lado, ¿no?, más allá de los aspectos concretos, porque es un elemento recurrente, ¿no? Estoy aquí citando una parte del ensayo titulado Los conservadores, ¿no? Y en él dice lo siguiente, ¿no? Si los católicos o conservadores no representan la fuerza cerebral del país, ¿constituyen al menos la fuerza muscular o numérica? Cuando presenciamos el desfile de una romería o simulacro de peregrinación a la gruta de Lourdes, cuando distinguimos a la flor innata de la juventud religiosa, cuando vemos esas desvergonzadas calvicies a los 25 años, esas cabezas en forma de conos truncados, esos pómulos salientes y almagrados o terrosos, esas quijadas a los Carlos II el hechizado,
esas diminutas espaldas con la media jiba de polichinela, esos pechos angostos y cóncavos, esos longincuos brazos que terminan por toscas manos de reptil, esas atrofiadas caderas de orangután y por último esas piernas filiformes que ya se juntan en las rodillas para remediar un elipse o ya se tocan en las rótulas y se apartan en los juanetes para formar un ángulo, no podemos menos de exclamar valientes defensores de la religión, ¿no? Es una descripción sarcástica, ¿no?, de esta fuerza de los conservadores que, si por un lado pues dicen representar lo más importante de la tradición, por otro lado sus mismos cuerpos, ¿no?, reflejan la debilidad o más bien la decadencia, ¿no?, de una etapa o de una época. Ya como un poco para concluir esta presentación, que yo intento que sea pues la parte de una investigación más amplia, quiero un poco resaltar, ¿no?, que, como comentábamos anteriormente, que este aspecto del humor pues no debe solo convertirse en en la identificación, ¿no?, y el estudio de aspectos puntuales de la obra de González Prada, sino que más bien debería pues, tomarse como un elemento que recorre, ¿no?, que es transversal, ¿no?, a su obra y a su pensamiento. La risa, en ese sentido, lo cómico, pues será también una forma de conocer, ¿no?, de acercarse al otro, ¿no?, de ponerse en contacto con él. Uno de los aspectos pues, que el mismo González Prada siempre defendió, este lenguaje llano, este lenguaje para todos, este lenguaje universal, ¿no?, está hecho también de un acercamiento a través de recursos que van a unificar, ¿no?, mucho más, ¿no?, que solo las ideas. Por otro lado, también quiero señalar que y como ya lo habíamos dicho también, este lugar del humor, este lugar de lo cómico, está muy relacionado con la misma tradición clásica, ¿no? Hablamos también de esta retórica negra, ¿no? Pero no deja de estar relacionada también con la retórica clásica y de hecho con la misma, el mismo clasicismo. Y aquí hay que recordar que González Prada pues, es uno de los principales pues, difusores de la obra de Voltaire, ¿no? Y hay un ensayo recogido por su hijo Alfredo González Prada en el libro Nuevas Páginas Libres, donde él concluye precisamente hablando del humor, ¿no? Y me refiero al ensayo El siglo XVIII, que se encuentra en Nuevas Páginas Libres. Voy a citar, y ya con esto ya voy a terminar. Dice González Prada sobre Voltaire, dice, no se puede sostener que los chistes nada crearon, que todos pueden ser suprimidos sin que nada pierda la humanidad. Es verdad que un chiste no creó el Partenón ni la Ilíada, pero fue una excelente arma para combatir, un poderoso instrumento para demoler. La risa desconcierta y desarma, al contrario. A un golpe se contesta con otro golpe, a una estocada con otra estocada. ¿Pero qué se responde a una burla bien dirigida? A más, la risa tiene algo de revolucionario. Más hizo la carcajada de Voltaire que el lloriqueo de Rousseau. Entonces, pues, de esa manera, pues, quería compartir estas ideas y terminamos, pues, con la exposición. Muchas gracias, Sebastián.
Muchas gracias a ti, Mario. Muy interesante también. Siguiendo esta línea, ¿no? Para no perder ese hilo, Miriam Aranzamendi ha dejado un comentario y una pregunta justamente para lo que tocaste últimamente. Cuando no podemos atacar a nuestro enemigo, usamos el humor para ridiculizarlos. ¿Cómo el humor político usado por González Prada fue un medio de protesta y crítica ante su realidad? ¿Qué podríamos decir en ese aspecto, Mario? Bueno, el humor es interesante cuando se comenta, se habla del humor político, ¿no? El humor político es un humor que tiene un contexto muy preciso. Es, digamos que, y tiene también, de alguna manera, una fecha de caducidad, ¿no? González Prada, yo no sé si hizo precisamente humor político, humor político de hablar de un presidente en concreto o o de una persona en concreto, ¿no? Eh, González Prat tenía un poco complicado ese camino porque él estaba muy relacionado con la misma clase política, por el mismo hecho de que él era un aristócrata, ¿no? Muchas veces buscaron a González Prada para que forme parte del gobierno y de esa manera, pues, acallarlo. Yo diría que la idea del el humor de González Prada es, como decía, es de una raigambre mayor, ¿no? Él, podríamos decir, tal vez tironeando los términos, él más que todo es un humor a las clases, ¿no? Un humor costumbrista, tal vez, un humor ideológico, ¿no? Porque en Horas de Lucha lo dice así, ¿no? Él habla de nuestros conservadores, de nuestros liberales, de nuestros tigres, ¿no? Entonces, él no hace precisamente una crítica en concreto, sino él realmente habla en términos más amplios, pero efectivamente yo creo que es lo que es uno de los motores importantes de su creación, ¿no? Y de hecho una manera de acercarse a la realidad. Precisamente, ya siguiendo este tema del humor político, dice Amparo Violeta que es bastante serio en los tiempos actuales, en donde la juventud es visual. ¿Cómo se podrían difundir su obra, su pensamiento, ya delimitando esto a cuestiones contemporáneas? Sí, muchas gracias, Amparo, por tu pregunta. Hace poco leí algo muy interesante y se decía que los escritores latinoamericanos del siglo XX y precisamente los del boom habían dejado de lado el humor, ¿no? Y efectivamente, nuestros escritores más conocidos pues han tomado un carácter pues más solemne, más riguroso, comprometido efectivamente, eh, y, y, y el contexto en el que habla González Prada es mucho más, es muy diferente, ¿no? A lo que nosotros conocemos más de cerca. Y me parece interesante lo que se comenta sobre lo que está ocurriendo ahora. Efectivamente, nos cuesta más hacer crítica porque yo creo que, y este aspecto de lo visual me parece también bastante interesante. Lo visual de alguna manera ya sanciona, ¿no? Ya ajusta la crítica, la, la, la solidifica, ¿no? Mientras que un humor del discurso, un humor desde la retórica, es mucho más líquido, digamos, es mucho más abierto y complejo. ¿Cómo hacer para difundir su obra, su pensamiento? Bueno, pues yo creo que justamente rescatando esta parte de su obra, ¿no? Pero tratando
de que se vea integrada a toda su obra y no solamente en algunos aspectos concretos. Como les comentaba al inicio, González Prada escribió obras de teatro satíricas, ¿no? Pero no solamente se trata de esa sátira, ¿no? Sino que de una idea más amplia. Muy interesante, muchas gracias, Mario. Bueno, nos quedan 2 minutos, solo quedaría realizar algunas reflexiones, ¿no? En cuanto a lo que presentó inicialmente Raúl. Recuerdo que González Prada mencionaba esta idea del genio de acción. Ya para pedir quizá una reflexión y llevando esto como la pregunta anterior a una cuestión más contemporánea de ahora, se ha dado últimamente este sistema de indignación y hechos que fácilmente se pueden comparar con lo que aseveraba Manuel González Prada. Él hablaba de una ira y de las acciones, ¿no? Entonces, Raúl, en esa línea, ya para terminar, quisiera que comentes sobre por qué González Prada sigue siendo de alguna forma tan contemporáneo, por qué, digamos, esa fórmula se puede repetir. Obviamente, quizás sea un eufemismo decir indignación en vez de ira, porque ya ahora tienen significados distintos, pero se vuelve a repetir esa idea y ese sistema del genio de acción, de la indignación y el hecho. Gracias, Sebastián. Brevemente, es un asunto muy importante, la vigencia de González Prada, y sobre todo el tema de la ira, de la indignación. Creo que es importante en estos momentos porque, tal cual decía González Prada en su tiempo, el peruano no sabía amar ni dar con firmeza. Yo creo que seguimos exactamente igual. No sabemos expresar, que el peruano no sabe sentir. Como ejemplo, así muy breve, el último partido que hubo de Perú contra Brasil, la gente hubo una ola de indignación inmensa contra el árbitro de ese partido, ¿no? Que bueno, más allá de que sea justificado, ¿no? Esa indignación no la vas a ver en ningún otro contexto, contra ningún político, contra ningún dirigente, contra ninguna autoridad. No vas a ver campañas en Twitter tan grandes. Seguimos sin saber sentir con firmeza. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Del pensamiento de González Prada. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Mario Granda, también. Ya llegamos al tope. Les hago recordar que hay una siguiente mesa, una siguiente exposición a cargo de Alejandra Apaza, Jan Quispe y Sally Guamán, titulada La incertidumbre frente a la muerte, con Manuel González Prada y Miguel de Unamuno. Voy a dejar el link en el chat y será para la próxima. Muchas gracias por su presencia, por su participación. Ahí dejo el link. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Raúl.